El Cruzado Inquisidor. 20 de septiembre de 2023. Catolicismo. San Eustaquio de Roma, San Andrés Quintaegón, San Clicerio y San Juan Carlos Cornay, son santos que celebramos hoy. Sección internacional. Declaran emergencia por ola de migrantes en el Paso del Águila, Texas. Notoriamente primero fue la isla de Lampedusa, Italia, que desbordó de migrants y pareciera ser un movimiento coordinado de desestabilización nacional. Poderosos están amagando a los gobiernos con sus exigencias, o amenazan con generar una crisis de seguridad nacional. En el caso de Estados Unidos y México, los migrants provienen de dictaduras comunistas y narcotraficantes del sur, como México con López Obrador, Bolivia con Evo Morales, Venezuela con Nicolás Maduro, Cuba con Díaz-Canel, quien ayer mintió diciendo que Cuba sufre un bloqueo por Estados Unidos, cuando el único bloqueo que hay es del gobierno contra los cubanos, desde hace 65 años. El embargo solo les impide comerciar con el capitalista Estados Unidos, ver un comunista mendigar dólares es humillante. ¿No les parece? Sección Nacionales. La corrupción de Claudia Sheinbaum después de 3 años de campaña presidencial ilegal, recibe el apoyo de la corrupción de PT, partido del hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, socio del delincuente Manuel Barlet Díaz, ambos antiguos miembros del PRI. Sheinbaum también se rodeó de la corrupción del Partido Verde, una extensión de la corrupción del PRI, que con anterioridad gritó que viva el Partido Verde. Segunda, Omar García Arfuch, quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por el partido corrupto Morena. Se revela que el cártel de Sinaloa instaló un laboratorio para la producción de drogas, en plena Ciudad de México con su administración en la policía, durante el gobierno de Sheinbaum. Una teoría es que Omar es cómplice del cártel de Sinaloa, y que por eso atacaba a los otros cárteles, parecen el brazo armado del narcotráfico. Tercera. Sin vergüenza, López Obrador anuncia que visitará Badiraguato otra vez, lugar en Sinaloa que es la sede del grupo criminal Cártel de Sinaloa. Parece que va a rendir explicaciones ante los criminales por la extradición de Ovidio Guzmán López ordenada por el gobierno de Estados Unidos, que lo necesita para promover su reelección, y justificar que ha hecho algo contra las drogas mexicanas, que se da a conocer matan más que el terrorismo. Sección Ciudad de México. Nada mejora en la Ciudad de México, hay tráfico, manifestaciones y las inundaciones por falta de mantenimiento en el drenaje es el legado de Sheinbaum. Economía. La cuenta de gobierno de México insiste en que el aumento del salario mínimo fue bueno, a pesar de que el aumento potenció el desempleo, hecho que fue encubierto poniendo como empleos nuevos, oficios mal pagados e informales. No solo se fomentó el desempleo, sino que la inflación se aceleró, afectando a los más pobres que ni siquiera tienen tiempo de ver la cuenta de X, de Gobierno de México para decirle usted miente. Negocios. Sigue el entusiasmo con la inteligencia artificial. Hay el interés de grandes corporaciones como Google y Elon Musk en desarrollar la tecnología. De hecho hubo una reunión esta semana entre Musk y el primer ministro de Israel para hablar sobre el tema, porque Israel es un centro importante de investigación, pero degeneró en continuar la campaña de desprestigio de la ADL contra X, por presunto supuesto racismo. La respuesta a las fobias contra la libertad de expresión siguen. Por su parte Elon Musk aclara que X es tan grande que nadie puede validar todo lo que pasa ahí. Y dijo una frase demoledora, sobre que la historia la escriben los vencedores, pero también tienes enemigos vivos con Wikipedia para alterar la historia. El perfecto retrato de lo que hacen personas como el primer ministro de Israel. Extraoficionales. Jaime Maussan sigue en el ojo del huracán, se le acusa por Perú de haber robado momias en la región de Nazca. Dichas momias han sido presentadas como con material genético no humano. Previamente se dijo que podrían ser partes animales de una llama, unidas entre sí por medios desconocidos. Cultura. Hallaron una gargantilla caracola maya en la destrucción que significó la construcción del Tren Maya. Probablemente fue parte de un yacimiento arqueológico mayor, pero ya fue destruido por el personal de construcción, que actuó de manera salvaje. Se explica que esta joya era símbolo de clase alta, por lo que se recuerda que las sociedades indígenas eran clasistas y esclavistas. Deportes. El presente destruye el deporte por motivos ideológicos feministas. En España se anuncia que se elimina la categoría de fútbol femenino, y que será solo fútbol español, con la intención de ocultar que el fútbol femenino como categoría no llena estadios ni atrae patrocinadores. Es un intento de centralizarlo, que no tendrá ningún beneficio, más que forzar más aún la situación actual. Siguen hablando contra Luis Rubiales, y el beso que celebró Jennifer Hermoso hasta que le ordenaron atacar a Rubiales. Una muestra impactante de cómo nuestra civilización va en decadencia, un tema estúpido en el que se gasta mucha energía. Ciencias. Starlink, y no estoy hablando de la ciudad ficticia de Flecha Verde. Starlink es una empresa de satélites del transhumanista Elon Musk, el mismo dueño de Neuralink, que quiere conocer los pensamientos de los seres humanos con una interfaz cerebral a máquinas. Starlink es un internet satelital, que se ha acusado en redes de tener muchas fallas y calentarse. Es derivado del enorme proyecto de SpaceX. Ha lanzado 22 nuevos satélites en órbita. En la guerra contra Rusia. SpaceX donó 3.667 de un total de 5.000 terminales Starlink que la USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ayudó a llegar a Ucrania. Starlink donó además las cuotas por servicio o abonos que normalmente Ucrania debió haber costeado.
Al respecto, la cadena de propaganda política rusa, RT, dijo que Putin declaró cosas sobre Elon Musk como que es una persona excepcional, y debo decir que es la primera vez que lo escucho divagar y no decir nada concreto, sopesó sus palabras y no dijo nada negativo de Musk. Al parecer Elon Musk es muy poderoso. Hay quienes dudan de sus intenciones. Yo por mi parte puedo apreciar, que Musk es uno de los poderosos de este mundo. Es como un rey de los tiempos antiguos. Es una persona que incluso organizaciones mafiosas y altamente peligrosas y corruptas como la ADL, se la piensan antes de atacar. No tengo ni la menor idea de cuáles sean las intenciones de Musk. Son pocos los multimillonarios que no están relacionados con sectas satánicas. Solo el tiempo dirá quién es Elon Musk, pero sin lugar a dudas es más importante lo que hace Musk, que cualquier presidente de la región. Y acá es donde debes mirar, porque él puede hacer muchas cosas favorables para México si Dios le mueve a ello. Editorial o crítica, la oposición sigue tibia, no comprenden que al enemigo como López Obrador no se le debe conceder ningún acuerdo, ningún elogio, ninguna tregua. Prefieren andar repitiendo las mentiras del presidente, que dar difusión a voces independientes como la mía que solo hablo las cosas de Dios. Por esta razón, por guardarse de hacer un bien, así y al país, no pueden cosechar buenos frutos. Editorial o crítica, la oposición sigue tibia, no comprenden que al enemigo como López Obrador no se le debe conceder ningún acuerdo, ningún elogio, ninguna tregua. Prefieren andar repitiendo las mentiras del presidente, que dar difusión a voces independientes como la mía que solo hablo las cosas de Dios. Por esta razón, por guardarse de hacer un bien, así y al país, no pueden cosechar buenos frutos. Hoy es buen día para recordar que Yasmín Esquivel plagió sus 2 tesis. Delfina Gómez plagió su tesis, y que siguen ocupando cargos públicos al servicio de López Obrador. Y la gente debe aplicar más de una regla con las mentiras y chismes que se inventa el presidente. Romanos 1 y 12, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. El presidente debe ser ignorado. 2 Timoteo 2 y 23, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Eclesiástico 8 y 25, mejor ladrón que mentiroso, aunque al final los dos van al infierno. Yo voy a votar por Xochitl, digan lo que digan. Mateo 7, 1, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Mateo 7, 1, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Juan 8, 1, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por tal razón, la voz autoridad moral se ignora cuando un hombre perverso y criminal, quiere hablarnos de moralidad, como López Obrador. Al enemigo no se le concede ningún beneficio, ningún cumplido, ninguna ayuda. Al enemigo se le deja caerse y hacerse pedazos y no se le ayuda. Lo que no han entendido, queriendo decirse justos, los que hoy se prestaron a linchar a la candidata del PAN, siendo que la noticia es que López Obrador equivale a 8 terremotos del 85 en pérdidas de vidas humanas, y a 13 terremotos en pérdidas económicas. Esta nota mía la han querido sepultar en el olvido los medios que no saben apreciar, cómo se golpea con la verdad a un dictador. Obituarios. Falleció Billy Miller, un actor rubio, texano de 43 años, a 2 días después de su cumpleaños, grabó 700 capítulos de la telenovela Die Young and die Restless. Tenía depresión maníaca por trastorno bipolar. En pocas palabras se quitó la vida. Descanse en paz, Dios tiene en consideración que una persona se quita la vida por enfermedad, no es lo mismo quien lo decide pensando en dañar a los demás. Falleció ayer Tulio Hernández, quien fue el último esposo de la actriz Silvia Pinal. Murió el filósofo italiano Gianni Battimo, a sus 87 años de edad, dedicó su vida a promover doctrinas falsas como la sodomía y el lesbianismo. Decía que la religión era un pensamiento débil. Le encantaban leer pensadores criminales, suicidas o enfermos mentales, nihilistas. Nietzsche, Heidegger y Gadamer, reinterpretó la posmodernidad como una liberación de la metafísica totalizadora, lo que las personas conservadoras llamamos decadencia o posmodernismo, o la desintegración, crisis de identidades o personas fracasadas, afincadas en la posverdad, o mejor dicho en las mentiras que se inventan, además de sostener puntos de vista superficiales. Aún así, y con todo su odio contra Cristo, siempre se definió como homosexual y cristiano. Tal vez era un sofista. También expresó todo su desprecio contra Israel en las siguientes expresiones. Israel es un estado nazi y fascista, peor que Hitler, la prensa internacional e italiana lloran porque dicen que ha habido una lluvia de misiles sobre Israel. Pero jamás, ¿cuántos muertos ha provocado? Ninguno. Los pobres no tienen armas, son miserables y mantenidos en esclavitud como toda Palestina. Y sus misiles son como de juguete. Fin de cita. Bueno, esa clase de opiniones son bastante superficiales y obviamente no ayudan a explicar el fenómeno de la historia, en la que el centro es Cristo. Pero el autor no estaba muy alejado de la realidad al momento de decir que Israel se está sustentado en racismo, pero decir que los misiles de los palestinos, que destruyen edificios y matan civiles israelíes son como de juguete, eso es otra cosa,
que además no creo fuera experto en explosivos. Dichos ataques no son cosa de juego. Entonces un hombre gay, que se decía cristiano, pero era un sodomita, vuelvo a pensar que no podía arrojar esas piedras. Fue un hombre muy incoherente e hizo mucha maldad influyendo a otros su mala sexualidad. Es importante destacar que este hombre asumió una consagración a Satán, y que Daniel Mariano Leiro lo definió como el último comunista. Por su libro Ecce Homo, es decir, comunista. Eso tampoco tiene sentido, porque todos los comunistas desde Marx hasta Allende, definieron a los homosexuales como degenerados o delincuentes. Véase mi vídeo, comunistas racistas, clasistas y pro-yanquis. En conclusión, Gianni Battimo fue una persona que vivió en la oscuridad y la mentira y ha fallecido sin arrepentirse hasta donde se sabe, directo al infierno. Fin de las columnas de hoy.